buscando adoradores en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Oh, ando buscando una generación dispuesta a luchar sin descansar. Hombres Dice Gálatas 5:1, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Y cuál es ese yugo de esclavitud? Muchas de las situaciones en las que estás en este momento. Si hablamos de libertad, si hablamos de saber quiénes somos, tenemos que ir al principio, lo que la palabra declara. Podemos ir a Génesis, donde el Señor declara que cuando nos hizo a semejanza de Él, a imagen y semejanza de Él, con las siguientes cualidades que yo declaro como códigos eternos. Y esto no es si usted se porta bien, si usted se porta mal, si usted hace las cosas correctamente o hace las cosas incorrectamente. Después que creó a la raza humana, el Señor declara y le dice, sé fructífero, ensancha, sojuzga, administra. ¿Y por qué digo que el Señor no quita esos códigos que están para usted y están para mí? Porque luego que ellos cometen el error, la desobediencia, que ya todos conocemos la historia. Vamos a hacer esto rápido. Todos conocemos ya la historia. Pero el Señor los saca del lugar, pero en ningún momento lo descalifica para esas 4 promesas que Él le dio. Los personajes fueron sacados del lugar, pero nunca se les removió el ser fructífero, el que fuesen ensanchados, en que ellos administraran la tierra. No los quitó. Eso se mantuvo. El Señor nos ha capacitado para tener libertad en el alma, en las finanzas, para decidir, para elegir, para hacer cambios y para ser totalmente creativos. Quiero llevar la siguiente historia y es la historia de los talentos, que al final vamos a ver el porqué. Dice la historia y cuenta que un jefe en una empresa tenía 3 colaboradores y a los 3 colaboradores los llamó y les dijo, miren, voy a un viaje y necesito dejar mis bienes en los que yo considero que son los mejores y por eso los he traído, los he llamado. Al primero dice que le dio un talento. Al segundo dice que le dio 2 talentos.
y el tercero dice que le dio 5 talentos. Luego el jefe se va y se quedaron los 3 colaboradores en la empresa. Dice que el primero corrió a esconder lo que se le había asignado. Y los otros 2, dice que salieron, uno salió, dice, a hacer negocio, a comprar casa, se metió en los negocios de bienes y raíces. Dice que duplicó lo que se le había asignado. El otro que se le dio 2 talentos, empezó a invertir en lo que son las marcas digitales, criptomonedas y todo eso, trayéndolo a la actualidad. Y resultó que ganó el doble también. Pero volvamos al primero. Dice que escondió lo que se le había asignado. Y preguntémonos, ¿por qué escondió lo que se le había asignado para que lo multiplicasen? Bueno, a mí me gusta leer en la palabra lo que no está escrito e ir un capítulo anterior. Los 2 primeros, el primer personaje apunta a una oportunidad y los otros 2 personajes apuntan a una promoción. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes aquí le va a dar a alguien por su linda cara? Para los que tenemos negocios, ¿quién de ustedes va a asignarle algo a alguien por su linda cara? Creería que no. Más si son productivos, si son eficientes, si son personas diligentes o colaboradores diligentes, porque a eso es que se le asigna más. Entonces, yo propongo lo siguiente y creo lo siguiente, que en el momento que el jefe llama y se le asigna 2 y al otro personaje 5, creería yo que al que se le asignó 2 había pasado de hacer 1 a hacer 2. Y el que se le asignó 5, anteriormente se le había asignado 2 y realizó, multiplicó. Precisamente por eso el jefe lo llama. Y aquí es donde se divide la historia en 2 cosas, lo que habíamos mencionado anteriormente, oportunidad y promoción. Al primero, era su primera vez que se le asignaba algo, un negocio, para que lo multiplicase. Pero ¿qué sucedió con el primero? Dice la palabra, y vamos a ir a Mateo 24, en el 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué sucedió con este primer personaje? Se le dio la oportunidad que hiciera carrera. Se le dio la oportunidad a nivel financiero que pudiera destacarse. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Empezó a escuchar en la empresa que el jefe era duro, que el jefe recogía donde no había sembrado. Empezó a escuchar. Y miren lo delicado que son las cosas cuando uno escucha lo que no debería escuchar y presta atención a lo que no construye. Empezó a escuchar esas conversaciones. Empezó a escuchar lo que empezó a detenerlo. Y en el mundo a veces nosotros estamos en ese tipo de situaciones. La palabra dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor. La palabra declara que nosotros somos
luz en medio de las tinieblas. La palabra declara que nosotros somos la sal del mundo. Y voy a tener estas dos cosas acá. Pero ¿qué es lo que sucede? Así como este siervo que fue prácticamente negligente. ¿Por qué? Porque en vez de usar su inteligencia para fijarse en sus otros dos compañeros de trabajo que hicieron carrera o que estaban haciendo carrera, no prestó atención a nivel de su vista, a nivel visual, no prestó atención a lo que los otros estaban haciendo. Prestó más atención a los comentarios, a que el jefe era negativo, a que el jefe era duro, a que el jefe era aquí y todo lo que leímos. Pero no vio que sus compañeros sí estaban haciendo carrera, sí estaban haciendo negocios, sí estaban multiplicando el talento que se les había asignado. Y a veces nosotros estamos así en la vida, sin saber siquiera quiénes somos, qué es lo que portamos. La palabra dice que nosotros somos la luz del mundo, que somos sal de la tierra, que nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Y así como tal, nosotros portamos esos mismos códigos que en Génesis fueron declarados. Pero en la vida vamos pasando por situaciones y lo podemos hacer hasta por nombre. Preocupaciones, ¿qué empiezan a hacer? A opacar. La vergüenza empieza a opacar. El rechazo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por rechazos, por momentos de rechazos en nuestra familia, en los negocios, en relaciones? Casi todos. Todos hemos pasado por esta situación. ¿Qué es lo que vienen a hacer? A opacar nuestra vida. Y así puedo enumerar la culpa, la apatía, el orgullo, la ira, la decepción, la ansiedad, la depresión, los abusos, los traumas, los miedos, el juicio, la vergüenza, el fracaso. Cada una de esas cosas están ahí, como capas, como sombras. Pero en ningún momento nosotros dejamos de ser luz. Porque si somos imagen, y quiero que esto se lo lleve en su mente, en sus pensamientos, si nosotros somos imagen del Señor, la palabra dice que Él nunca va a abandonar su obra. Podemos tener todas esas cosas que opacan nuestra vida. Y así como este siervo, ¿en qué se enfocó? En lo negativo, en lo destructivo, en lo que según él no podía, en lo que según él no tenía capacidad. Pero biológicamente tenemos que entender también por qué a veces actuamos así, para que nos aliviemos. ¿Y por qué actuamos así? Porque a nivel de nuestro cerebro no está capacitado para hacernos felices, sino para mantenernos seguros.
Entonces, cuando nuestro cerebro y nuestros pensamientos están condicionados en mantenernos seguros, aunque infelices, vamos a estar en esa condición de no puedo, en una condición de rechazado, en una condición de angustia, en una condición de depresión, de ansiedad, de tristeza, de rechazo. Esas son todas las condiciones en las que, valga la redundancia, en el que el cerebro nos condiciona. Pero aquí estamos viendo la vida de dos tipos de personajes. Quienes se enfrascan en lo negativo, en este caso quise compararlo a nivel de finanzas con este empresario, con estos dos grupos de personas, quienes están teniendo una oportunidad y quienes están haciendo promoción, quienes están siendo promocionados. Porque una vez que usted conozca quién es usted en el Señor, el valor que el Señor le ha dado a usted, en la medida que usted vaya conociendo las promesas del Señor, en esa medida usted va a ir teniendo libertad, que era con lo que empezamos. Porque dice el Señor, si ustedes se están instruyendo en la palabra, me están conociendo, están haciendo la experiencia conmigo, lo menos que pueden pensar es que ustedes son luz en medio de las naciones. Pero decimos, ¿pero cómo puedo ser luz y con todas estas cosas? Bueno, tenemos que prestar atención a los pensamientos que estamos teniendo. Que esa es otra de las complicaciones que nosotros tenemos a nivel de nuestra vida. Este personaje, este siervo, se enfrascó mucho en los pensamientos negativos. ¿Y por qué los otros sí pudieron? Porque los otros sabían quiénes eran ellos. Sabían que tenían la oportunidad. Tuvieron una oportunidad también como el primero. Sabían que creyendo en ellos mismos, porque ahí donde se cumple la palabra, dice la palabra que nosotros tenemos que amar al Señor, que es la primera instrucción, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en la medida que nosotros sepamos quiénes somos, en esa medida nos vamos a dar la oportunidad, nos vamos a perdonar, vamos a tener muy en claro las promesas que el Señor tiene para nosotros, y de esa manera vamos a salir de esos pensamientos bucles que a veces tenemos, pensamientos de destrucción. Porque dice Jeremías 29:11, porque solo yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz y no de calamidad. Entonces preguntémonos por qué a veces estamos dando vueltas como en el desierto, con los pensamientos que destruyen, precisamente porque nuestro cerebro está para darnos seguridad, pero no para hacernos felices. Y entonces ahí donde nosotros tenemos que comer la instrucción del Señor, de saber qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y dice que Él tiene pensamientos de bien, es decir, pensamientos de propósito. Porque usted, cada uno de nosotros, se nos ha dado un talento. Posiblemente muchos de los que estamos aquí y de los que nos están viendo, hemos sido como este siervo, con esos pensamientos de fracaso, con esos pensamientos de no puedo, con esos pensamientos de culpa, con esos pensamientos de vergüenza. Y no hemos salido de muchas adicciones, de relaciones tóxicas, porque pensamos que eso es lo que nos merecemos. Y así como este siervo que fue negligente en sus acciones y en su pensar y en su proceder, de esa misma forma a veces nosotros estamos en la vida. Se nos ha dado muchos talentos, se nos ha dado
muchas capacidades. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy? Escondiéndonos, teniendo miedo, pensando que vamos a fracasar. Ahora bien, yo les pregunto, si tenemos la suficiente fuerza, los pensamientos más fuertes para pensar que vamos a fracasar, ¿por qué no ocupamos esa misma energía? ¿Por qué no invertimos esa misma energía en creer que sí podemos? Es lo mismo. La misma distancia que tengo de acá a pensar mal, es la misma distancia que tengo a pensar bien. Y muchos de nosotros a veces estamos en esta condición, con todas las capas, con todo lo que la palabra llama yugo, con el yugo de la vergüenza, con el yugo de no puedo, con el yugo de fracaso, de rechazo, de depresión, de ansiedad. Esas dos famosas enfermedades o condiciones mentales o el famoso estrés. Amados, si estamos en esas condiciones mentales de depresión o de ansiedad, démonos cuenta es porque no queremos vivir el ahora. No queremos enfrentar el presente. Y este siervo posiblemente estaba también en esas condiciones de no enfrentar la realidad, de verse más como un fracasado que como alguien que podía hacer carrera como sus otros compañeros. Y a veces, por falta de humildad o por el mucho orgullo, digo que le costaba a este personaje, viendo lo que los otros estaban haciendo, negocios, multiplicando lo del jefe, digo, ¿qué le costó preguntarle qué es lo que están haciendo ustedes para multiplicar, para ensanchar, para hacer carrera, para que en un futuro el jefe los promocione? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Falta de información, falta de conocimiento. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y por qué a veces tenemos falta de conocimiento? Por orgullo y porque no somos humildes, porque sabemos que ya la sabemos todas, porque creemos que tenemos la respuesta para todas las cosas, porque pensamos que somos indestructibles, pero no. Este siervo pensó lo mismo, pero no llegó a ningún lado, porque con miedo, con fracaso, con vergüenza, con todas estas cosas que tenemos aquí que están tapando esta bujía, no llegamos a ningún lado. Pero el Señor dice, tus caminos no son mis caminos, y la forma en que vos estás pensando no se asemeja a lo que yo estoy pensando para vos, porque lo que yo estoy pensando para vos es elevado. Es elevado. Pero a veces, ciertas situaciones, entramos en vergüenza y por esa vergüenza no nos queremos dar la oportunidad. Porque si de aquí y los que nos están viendo hemos tenido guardado ese talento, hoy vamos a tener la oportunidad, darnos la oportunidad a nosotros de sacar ese talento. Porque eso es lo que quiere el Señor, que te des cuenta de que eres una persona libre. Pero la libertad trae responsabilidad. La libertad tiene mucho que ver con el ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Porque nadie está en la capacidad de dar algo que no lo tiene. Entonces, en la medida que yo soy importante, en la medida que yo trabajo en mi alma, como lo dice en 3 de Juan 1:2, que declara, amados,
el deseo y el anhelo de mi corazón es que ustedes sean prosperados en todo. ¿Y qué es todo? 3 facetas importantes para el ser humano: el amor, las finanzas y la salud. Y que tengan, dice, salud. Que sean prosperados en todo y que tengan salud. Porque si usted tiene salud, usted tiene tiempo para amar. Usted tiene el tiempo para estar con sus padres. Usted tiene el tiempo para estar con su esposo o esposa. Usted tiene el tiempo para estar con los suyos. ¿Y salud y finanza? ¿Para qué? Precisamente como los otros 2 colaboradores, para hacer negocios, para multiplicar, para ser ensanchado, para sojuzgar, para ser administradores. La palabra declara que nosotros somos cabeza y no somos cola. Y a veces pensamos que estamos siendo cabezas, pero realmente estamos siendo cola. Porque para ser cabeza, el Señor dice que nosotros tenemos, si queremos ensanchar, dice la palabra, tenés que quitar las estacas de tu tienda y ponerlas un poco más retiradas. Eso es ensanchar. Pero muchos de nosotros queremos ser como estos colaboradores, queremos hacer carrera, declaramos que somos financieramente abundantes, que vamos a hacer negocios, que vamos a hacer eso, y ni siquiera estamos en la condición ni en la fuerza de poder quitar esas estacas y ensanchar más. Porque estamos dando a veces, damos vuelta en el desierto con los mismos pensamientos. Yo estoy segura que los pensamientos que usted tenía el año pasado, estoy segura que no le van a servir para este año. ¿Y por qué estoy segura de eso? Porque estoy segura también que usted tiene grandes ideas y grandes visiones y grandes proyectos. Y hoy, hasta el día de hoy, posiblemente se esté despertando y se está dando cuenta que todo lo que ha hecho o algunas cosas que ha hecho anteriormente no lo han llevado a lo que usted quiere. Entonces, hoy es el tiempo de pensar, de pesar los pensamientos que estás teniendo hasta el día de hoy. ¿Son pensamientos realmente de bien o son de mal? ¿Son pensamientos de paz o vos mismo te estás haciendo la guerra? Este colaborador no se fijó, no se dio el tiempo. Haber estado llorando en una oficina, quejándose del jefe, perdiendo el tiempo, quejándose del jefe, que es duro y que él va a recoger donde no ha sembrado, donde no ha segado. En eso se quedó. No podemos ser negligentes ante lo que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Ninguno de aquí puede decir, yo no tengo propósito. Todos tenemos de alguna manera. Iguales, no. Cada uno tiene un talento. Cada uno tiene lo que el Señor necesita para este tiempo. Y en conjunto, porque eso hubiese sido lo primordial, lo favorable para esta empresa, que este primer personaje que se le entregó un talento hubiese seguido la misma carrera que el que se le entregó 2. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque al que se le dio 2 ya había hecho el primero. Porque dice la palabra que los llamó y a cada uno se les entregó según su capacidad. Su capacidad. Y cuando los llamó, cuando el jefe regresó a cada uno, a los 2 primeros,
al que se le entregó 5 y al que se le entregó 2, le dijo, bien hecho, siervo fiel. En lo poco te he puesto, en lo mucho te voy a poner. Y a mí me llama la atención esa frase de en lo poco te he puesto, en lo mucho te voy a poner. Porque digo y empiezo a pensar, valga la redundancia, y digo, entonces había más. Hay más. Hay más. Para el Señor no hay límites. Hay más proyectos. Hay más visiones. Hay más ideas. Para el Señor no tiene límites. Nosotros somos los que nos ponemos límites. Si la palabra declara que nosotros somos la sal de la tierra, estaba leyendo que la sal, principalmente la sal gruesa, se usa en las cocinas gourmet. Y nosotros podemos decir para quienes cocinamos, sin la sal cualquier alimento es insípido. Entonces, si la palabra declara que nosotros somos la sal del mundo, es porque nosotros le ponemos la sazón a esta vida. Nosotros somos la sazón de la palabra. Precisamente al darle ese gusto tan rico a la comida, obviamente cualquiera la va a comer, cualquiera la va a disfrutar. Entonces, ¿qué estamos haciendo usted y yo? Para los que no conocen de la palabra, para los que no conocen de la instrucción, para quienes no conocen las promesas y para que a esas personas les sepa rico y gustosa la palabra, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿En qué posición estamos? ¿En qué personaje estamos? ¿Siendo siervos negligentes, creyendo que no somos libres para crear, para pensar, para decidir, o siendo como los otros colaboradores que fueron libres para crear, para negociar, para duplicar, para ensancharse, para multiplicarse? ¿Qué responsabilidades estamos asumiendo? Cada uno en su lugar, cada uno en su trabajo, porque nosotros vamos a fluir, vamos a hacer luz en cualquier lugar. Y si la palabra a mí me declara que nosotros somos libres, la palabra dice en Colosenses 2:14 que todas estas cosas que mencioné, el rechazo, todas estas sombras, porque son sombras de muerte, porque estos son edictos, la vergüenza, el rechazo, la tristeza, la ansiedad, la depresión, las cosas negativas que pienso de mí mismo, la identidad que muchas veces es saboteada por afuera y por dentro, porque a veces somos movidos por los comentarios de nuestro entorno y a veces somos movidos por nuestros propios comentarios, pero la palabra declara que todos los edictos fueron expuestos en la cruz del Calvario y que el Señor nos dio libertad precisamente en la cruz del Calvario. Todos los edictos de muerte fueron expuestos, fueron destruidos completamente. No tenemos ninguna excusa, en lo absoluto, mi amado, no tenemos ninguna excusa para no creer que somos libres por medio de la palabra. No tenemos excusas para creer que nosotros podemos ser fructíferos, que podemos ser como esos colaboradores de ensanchar, de pensar, de soñar. ¿Por qué no soñamos? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no somos artistas como nuestro Padre? ¿Por qué no somos creativos como nuestro Padre? Tenemos grandes ideas y no las ejecutamos a veces. ¿Por qué? Por el temor de quién dirá. ¿Y
¿Y qué es lo que digan? ¿Y qué con eso? ¿A qué punto llegamos? Al punto del siervo negligente que escondió el talento. Pero hoy me invito y los invito a sacar ese talento y convertirlos en 2 talentos. A sacar ese talento y creer lo que la palabra dice que cree. Y declara de mí. Y no solo de mí, sino de mi familia. Porque a veces no podemos ser egoístas, solo pensar en nosotros mismos y no creer para nuestra descendencia hasta la 4ª generación. Porque lo que hoy estés haciendo, estás sembrando para tu descendencia, estás sembrando para tus hijos. Y no podemos ser negligentes de lo que estamos haciendo. Hoy te invito a tomar responsabilidad con libertad. A creer lo que la palabra dice, que somos la esperanza del mundo, que somos la sal del mundo, que vamos a ir a cosas grandes. ¿Lo crees o no lo crees? Pon en una balanza el tipo de pensamiento que estás teniendo, porque no es el enemigo. El enemigo solo le pone más salsa a lo que estás pensando. El enemigo solo le pone más fuerza a donde pones tu concentración. Dice la palabra que sobre toda cosa guardada tenés que guardar tus pensamientos, porque corazón en su definición antigua significa pensamiento. Tenés que guardar muy bien y saber qué es lo que estás pensando y cómo estás pensando. Y si lo que estás pensando, ¿a qué es lo que está llevándote a hacer? Sobre toda cosa guardada, o sea, sobre todas cosas que son importantes para ti, mide muy bien y presta atención a cómo estás pensando. Y lo que estás pensando, ¿a qué lugares te está llevando? Si a lugares de negligencia o a lugares de éxito o a lugares de ser diligente. Proverbios declara que solo los diligentes están frente a grandes. Solo los diligentes. Hoy los invito a salir de la negligencia en que podamos estar por falta de información, por falta de conocimiento, y a duplicar esa libertad que el Señor te ha dado con responsabilidad. A duplicar, a ensancharte, porque el Señor tiene sí o sí pensamientos de bien, pensamientos para que construyamos, pensamientos para que podamos bendecir a nuestras generaciones, de la primera hasta la 4ª generación, hasta 1000 generaciones, dice la palabra. Luz, sin importar todas las cosas que nos puedan suceder. Pero el Señor dice, no pongas tu mirada en esto. Pon la vista en la libertad con la que yo ya te di libertad. Porque precisamente la cruz del Calvario para eso fue, para exponer todo eso. Entonces, mis amados, no tenemos excusa alguna para no tomar el reto de tomar el talento que tengamos. No nos minimicemos, no nos descalifiquemos antes de tiempo. Y aún si fracasamos, tenemos la oportunidad de levantarnos, porque los fracasos son parte del éxito. No existe ningún millonario, multimillonario, y ustedes pueden leer las historias de esos grandes personajes. Todos han fracasado miles y miles de veces, pero ellos han tomado los fracasos como lecciones de vida. Por eso, y precisamente por eso, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir la vida. Que no nos sintamos con ese pensamiento egoísta prácticamente, de que todo a mí, porque a mí. No,
Cuando venga una situación difícil, presta atención a la forma en cómo estás pensando y en vez de decir, ¿por qué a mí? Decirle a la vida, ¿qué me querés enseñar? Y salgamos de esto rápido. Y eso es lo que vamos a hacer. Sacar el talento que el Señor nos ha dado con responsabilidad y duplicarlo, porque a eso es que somos llamados en este momento. Quiero que se pongan de pie. Y vamos a darle gracias al Señor. La palabra declara que aún que nosotros tenemos esa condición de hacer las cosas mal, de hacer las cosas incorrectamente, que tenemos esa inclinación. Y ustedes siendo malos, dice la palabra, saben dar buenas cosas a sus hijos. Cuanto más yo, que tengo pensamientos de bien para tu vida, que tengo pensamientos de paz, y no solo para ti, sino para tus hijos y los hijos de tus hijos. Hoy yo tomo el reto también de medir y pulir mis pensamientos en lo que el Señor ha declarado. Él dice que fui hecho para buenas obras y esas obras son amor y esas obras son paz y esas obras es gozo, fortaleza. Todo lo que construye, todo lo que edifica, todo lo que es de bien, como dice la palabra, tus pensamientos, presta mucha atención a tus pensamientos, porque eso es lo que te va a llevar a grandes victorias. Son pensamientos de paz. En esto pensad, dice el Señor, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo afable, en todo lo que es de buen nombre. Tú portas la bendición en tu ADN, en tu sangre, en tu ser. Tú portas esa grandeza de papá. Tú portas esa creatividad, esa parte artística, esos sueños. Sácalos del pozo, sácalos de donde estén enterrados. Porque dice el Señor, tú te has descalificado, yo no te he descalificado. Tú te has puesto en el punto de negligente, pero yo te he llamado a ser diligente. Porque a medida que seas diligente, estarás delante de reyes, estarás delante de grandes. Porque yo te he llamado a ser cabeza y no cola. Y si hasta este día, hasta este momento te has creído una cola, el Señor te llama a ser cabeza. Pero para ser cabeza, dice el Señor, tienes que cambiar tu forma de pensar. Porque tu forma de pensar es lo que te ha arrinconado. Es lo que te está destruyendo. Grandeza es lo que porta, dice el Señor. Solo grandeza. Y aunque ustedes sean infieles por un momento, yo permanezco fiel, dice el Señor. Padre, te damos las gracias por la instrucción, porque tú estás afianzando, Señor, la paternidad en cada uno de nosotros.